Bueno, yo soy Julio Salazar, pintor, docente acá, radicado en Resistencia desde hace muchísimos años. Inicié mi carrera y mis estudios en la antigua Academia de Bellas Artes de Resistencia. Mis comienzos en el campo del arte se remonta a la década de los años 60. Siendo adolescente, mi padre en un momento me preguntó qué quería estudiar y a mí me gustaba siempre el dibujo porque en ese entonces no existía ni la televisión ni las redes sociales. Entonces salían unas propagandas en la revista Villiquen donde decía estudio dibujo por correspondencia y aparecía un señor pintando en un yate a una chica con bikini. Entonces esa era la imagen que yo me formé. Entonces mi padre averiguó y encontró la Academia de Bellas Artes y me inscribió en esa escuela, que yo entré con una idea y al ingresar me encontré que era una cosa muy diferente. Y ahí comencé a andar, vamos a ir o a desandar el camino del arte en esa Academia de Bellas Artes, donde teníamos distintas materias: dibujo, pintura, escultura, grabado y materias del secundario también, porque era una escuela con orientación artística. Entonces esos fueron mis comienzos y tuve la suerte de tener grandes profesores que en ese entonces eran contratados desde Buenos Aires para que vengan a cubrir esas horas de cátedra, ya que acá en Resistencia había pintores como por ejemplo Alfredo Pértile, Galíndez, que fueron pioneros acá de la pintura chaqueña. Pero esos otros profesores como que complementaron la parte que faltaba. Entonces terminé recibiéndome de profe en esa Academia de Bellas Artes legendaria, vamos a decir, y comencé mi carrera como docente y como plástico en la década del 70 más o menos. Mis artistas referentes en el campo de la plástica fueron muchos, ¿no? Porque por un lado uno no se da cuenta, pero los maestros que uno tiene en el campo de la enseñanza artística influyen mucho en uno, consciente o inconscientemente. Y por otro lado están los maestros que uno los conoce a través de las reproducciones en los libros de arte, a través de la profesora de arte, que le impactan a algunos. En ese entonces nosotros teníamos docentes muy profesionales, vamos a decir, como Mauro Glorioso, como Gesualdi, como Félix Barletta, que eran pintores que exponían así cada tanto en Buenos Aires. Y los artistas que me impactaron a través de la imagen, a través del estudio del arte, fueron muchísimos. El principal creo fue Pablo Picasso. Y después muchísimos pintores que uno los admira, ¿no es cierto? Tuve un profesor que me marcó mucho la cuestión geométrica, que en su momento tal vez no le di importancia, pero a través del tiempo influyó muchísimo en la construcción de mis imágenes. Bueno, la fundamentación o la temática que yo abordo siempre, por un lado, fue y es la familia. La mujer también me interesa mucho porque creo que a través de la mujer vinimos todos a este mundo, ¿no? Entonces tengo como una admiración y como un gran respeto por el tema de la mujer, ¿no? Y también, por otro lado,
el tema de los soles, que tuve un taller que formamos familiarmente que se llamó Taller Sol, y entonces yo como logotipo, vamos a decir, pinté un sol en el frente del local. Y desde el momento que me puse a trabajar ya la gente se acercó y me pedía si le podía hacer un sol con esa línea, ¿no? Y ahí empezó a surgir la figuración, vamos a decir, o la construcción de los soles, que a través de los años hice muchísimos soles, pero todos diferentes, todos con una visión distinta, pero por supuesto cada uno tiene la impronta de uno, tiene la marca de uno o el estilo. Siempre lo resuelvo tal vez de una forma geométrica. Bueno, el trabajo que yo hago podríamos decir que es totalmente artesanal, porque yo arranco desde la confección del bastidor, que lo construyo yo con mis propias manos, o sea, hago un poco un trabajo de carpintero, tensar el lienzo y prepararlo para iniciar el trabajo. Muchas veces le doy un color de fondo, otras veces trabajo sobre el blanco, y el inicio siempre, por lo general, construyo una imagen, construyo a través del dibujo una estructura, una imagen, y después que tengo más o menos plantada esa imagen o esa construcción dibujada, comienza, digo yo, el baile del color, porque ahí viene el planteo del color, de cómo lo voy a resolver, y hay muchos caminos que se presentan al iniciar ese trabajo, pero me tengo que decidir por uno, y muchas veces hago esa misma estructura, pero la resuelvo con distintas paletas, vamos a decir. Bueno, la sensación que me produce cuando realizo un trabajo es un poco difícil tal vez de explicar, porque yo lo tomo como un trabajo, pero no es un trabajo rutinario, ni que hay que cumplir un horario determinado, es totalmente libre. Es cuando yo me siento cómodo que me pongo a trabajar, y arranco desde la construcción del bastidor, que hago un poco el trabajo de carpintero, seleccionar la madera, armar el bastidor y después tensar el lienzo. Una vez que te tenso el lienzo y tiene su fondo blanco, y en otras ocasiones tiene un fondo de color, comienzo con la construcción de la imagen. Siempre parto de la estructura de un dibujo, con una temática que ya la tengo pensada, pero muchas veces uno piensa mentalmente un tema y cuando se va al lienzo se transforma tal vez en otra cosa. Soy también de dejar en reposo el trabajo y lo observo a medida que voy haciendo, y en ese camino voy descubriendo que a veces se abren otras ventanas y otras posibilidades que trato de explotarlas. Y bueno, la construcción siempre es un tanto geométrica. Una vez que tengo la estructura armada, el dibujo hecho, vamos a decir, empiezo con el baile del color. El baile del color le digo yo porque el planteo del color significa otro camino, y muchas veces hay muchas alternativas para resolver un trabajo con el color. A veces tomo la misma estructura y la resuelvo con distintas paletas de color. La reflexión que tomo de todo este trabajo que yo hago, que yo amo, porque todo trabajo que uno realiza lo tiene que hacer con amor, ¿no es cierto? Entonces, para los jóvenes sobre todo, es que trabajen con pasión, con disciplina, con constancia, con voluntad. Todos los trabajos requieren de esa constancia, ¿no es cierto? Un buen futbolista,
o cualquier deporte necesita la gimnasia diaria para que su cuerpo esté en óptimas condiciones. Y el pintor es lo mismo. El trabajo cotidiano, el trabajar todos los días le va abriendo puertas y se va ampliando el horizonte y va descubriendo nuevos caminos. Así que los jóvenes tienen un hermoso porvenir con el campo de la pintura si se dedican con constancia, con estudio y con esmero. Bueno, mis metas, por lo pronto y lo más cercano, porque de entrada te voy a decir que soy de perfil bajo. Entonces mis metas es seguir trabajando, seguir transmitiendo lo que yo aprendí y transmitir a la gente que me sigue, que viene a tomar cursos de pintura, transmitir sobre todo mi experiencia de vida y mis conocimientos, ser como un guía. Esos son mis metas, vamos a decir. Transmitir y dejar algo, no sé. Hay un refrán que dice que el tiempo pone las cosas en su lugar. Entonces, yo no sé si lo que estoy haciendo es un gran arte, lo es o no lo es, pero trato de ser lo más sincero posible y lo más auténtico posible. Y tengo como referente a pintores acá de Resistencia que son como ejemplos, que por ejemplo uno es Rodolfo Echenoni, que con los años que tiene una constancia, una capacidad de producción tremenda. Es un gran referente de nuestro arte chaqueño. Bueno, yo estoy trabajando acá en mi casa taller, porque lo que me trajo esta pandemia es que tuve que cerrar prácticamente un centro cultural que funcionaba acá en el centro de Resistencia, pero a través de la pandemia se hizo insostenible la cuestión del alquiler, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, me vino bien instalarme acá en mi casa y armar acá en mi casa mi taller. Así que las puertas del taller están abiertas para todo el mundo. Tengo mi Facebook de Julio Salazar, también estoy en Instagram, así que el que quiera comunicarse conmigo, estoy a su disposición. Y muchas gracias por la nota y por la atención, Emiliano.